DG Medios Noticias. Estados Unidos deportó a 1.768 venezolanos en 4 días después de la aplicación del Título 42. México ha recibido a 1.768 venezolanos bajo el Título 42 de Estados Unidos, informó este miércoles el canciller de México, Marcelo Ebrard. En conversación con los periodistas en la acostumbrada a la conferencia mañanera, el funcionario confió en que cada día se vayan reduciendo el número de expulsiones de venezolanos. Si haces tu procedimiento de acuerdo con las nuevas visas que acabo de describir, humanitarias, que es en línea, si puedes tener, si el gobierno de Estados Unidos te lo autoriza, llegas a Estados Unidos directamente en avión y entras a Estados Unidos en una condición regular, explicó. Al ser consultado sobre cuántas personas nos han regresado en los últimos días, indicó que el primer día fueron 744, el día 2 fueron 594, el día 3, 251, y el día 4, 179. En tal sentido, advirtió que es un número decreciente, esto es en toda la frontera. Cabe destacar que el Título 42 marca que si un migrante ingresa a Estados Unidos de manera irregular, desde la frontera con México, será regresado a territorio mexicano mientras se aclara su situación, reseña Milenio. La tragedia de los migrantes venezolanos al parecer no tiene fin, ya que después de atravesar el infierno de El Darién, ahora pasan frío e inclemencias en plena calles de ciudades fronterizas en México. Tal es el caso de José Leal, está atrapado en Ciudad Juárez, Chihuahua, entrevistado por Milenio. Se trata de un venezolano de los 1.400 migrantes que fueron retornados desde Estados Unidos en los primeros 7 días de operación del nuevo acuerdo migratorio para regular el tránsito de los ciudadanos de Venezuela. Con este acuerdo, los venezolanos solicitar asilo o permiso de empleo a través de Internet, en lugar de presentarse físicamente a la frontera sur de Estados Unidos. Este venezolano está en Juárez y lo último que supo de su esposa era que seguía en detención migratoria en El Paso, Texas. Su futuro es incierto, ya que no sabe qué hacer ni qué esperar de las autoridades estadounidenses. Medidas cautelares en Tamaulipas. Vale destacar que hay venezolanos a lo largo de la ruta migratoria que va desde El Darién, pasado por varios países de Centroamérica, llegando a México en varios estados como Chiapas, Tamaulipas, Nuevo León y Chihuahua. Justamente en Tamaulipas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, solicitó medidas cautelares a varias instituciones gubernamentales por las condiciones precarias en las que se encuentran migrantes en albergues y puntos fronterizos del Estado. La Asociación Internacional de los Derechos Humanos para la Defensa, Promoción y Observancia AC, y el director de los albergues de migrantes Senda de Vida 1 y 2, presentaron una queja ante la CNDH donde señalaron que la crisis en el borde noreste de México ha llevado a migrantes a vivir en la calle en condiciones de precariedad. Por otra parte, los albergues al norte de México están enfocados en asistir a migrantes venezolanos, que en su mayoría buscan llegar a Estados Unidos con el propósito de mejorar sus condiciones de vida. Jaime Hernández, administrador de la Casa Indy, un refugio en Monterrey, Nuevo León, que alberga a migrantes cerca de frontera sur de Estados Unidos, dijo a La Voz de América que desde hace unos meses ha aumentado el flujo de familias asistidas que proceden de Venezuela. El administrador del albergue anticipa que debido a las recientes políticas migratorias implementadas por las autoridades estadounidenses será necesario atender a más venezolanos porque es probable que muchos busquen establecerse por más tiempo en ciudades mexicanas. El gobierno de Estados Unidos anunció la semana pasada un nuevo programa migratorio que beneficiará con permisos humanitarios a 24.000 venezolanos, pero que contempla que quienes entren de manera ilegal serán expulsados. Los retornos de migrantes de diferentes nacionalidades se producen en virtud del Título 42, una regulación que argumenta cuestiones de salud pública para impedir el ingreso a Estados Unidos. 3 agencias de la ONU dijeron la pasada semana que las expulsiones fundamentadas en el Título 42, desde marzo de 2020, han generado importantes desafíos de seguridad, redes de apoyo limitadas y capacidades de alojamiento inadecuadas para muchas personas cuyo retorno es peligroso e insostenible. La plataforma multiagencial de la ONU para la Migración y los Solicitantes de Refugio de Venezuela, conocida como R4V, aseguró que ya son 7.1 millones de personas que se han ido de la nación sudamericana para buscar residencia en otras naciones por razones políticas, económicas y sociales. Desbordado el campamento de la ONU en Panamá,
En el video se muestra a una persona grabando y denunciando la situación en la que se encuentran los venezolanos. Como está la gente en el piso, con niños, al lado de la basura. Esta es la supuesta ONU de Panamá. Anda con unos perros, con militares, todo es una locura. Una de las mayores crisis migratorias del mundo durante los últimos 23 años, Venezuela ha venido perdiendo aproximadamente el 20% de su población. 1 de cada 5 venezolanos ha salido huyendo de su país a causa de la dictadura de Nicolás Maduro, la violencia, la inseguridad, la falta de alimentos, medicinas y servicios esenciales, dando origen a una de las mayores crisis migratorias del mundo, de acuerdo con lo señalado por la Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR. Un 84% de los 7.100.000 venezolanos que en estos momentos que tienen la condición de refugiados, migrantes y solicitantes de asilo, se encuentran en países latinoamericanos, especialmente en Colombia, que ha recibido un 35% para un 2.5 millones de venezolanos, Perú un 18% 1.3 millones, Ecuador un 7% 502.000, Chile un 6% 448.000 y Brasil un 5% 358.000, según las últimas cifras de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes, R4V. Fuera de América Latina, los países que han acogido la mayor cantidad de migrantes venezolanos son los Estados Unidos, con un 8% 545.000 y España, con un 6% 438.400. Muchos migrantes venezolanos, en situación precaria. De acuerdo con el informe Análisis de Necesidades de Refugiados y Migrantes de la plataforma RV4, publicado hace pocos días, un 60.5% 4.3 millones de venezolanos refugiados y migrantes en América Latina tienen dificultades para acceder a alimentación, vivienda y empleo formal. El 50% de estos migrantes, 3.5 millones, no puede costearse 3 comidas diarias. Según se señala en el informe de RV4, el acelerado aumento del costo de la vida, exacerbado por la guerra de Ucrania, el impacto prolongado de la emergencia por el COVID-19 y las altas tasas de desempleo, han exacerbado la vulnerabilidad de los refugiados y migrantes de Venezuela, dificultando así el proceso de integración y reconstrucción de sus vidas en las comunidades de acogida a lo largo de América Latina y el Caribe. Destino final, Estados Unidos. Esta situación, aunada a las recientes exigencias de visas para los venezolanos en los países de América Central y de México, llevó a que, durante el año 2022, se produjera un incremento significativo en el número de venezolanos refugiados y migrantes que se desplazan por tierra hacia el norte a través del peligroso tapón de Darién entre Colombia y Panamá. Estos refugiados y migrantes siguen camino hacia Centroamérica y tienen como destino final a los Estados Unidos, según también se destaca en el informe la plataforma RV4. Aunque, comparativamente, la cifra actual de 545.000 migrantes venezolanos en los Estados Unidos es relativamente modesta frente a otras comunidades migrantes de origen latino, como son los casos de la mexicana 37 millones, salvadoreña 2.4 millones, cubana 2.4 millones o colombiana 1.4 millones. El continuo y creciente flujo de migrantes venezolanos que ha venido llegando a la frontera sur de Estados Unidos, en el último año encendió las alarmas de las autoridades migratorias norteamericanas. Según el comunicado del DHS del pasado 12 de octubre, comparado al año pasado, la cantidad de venezolanos que intentaron cruzar nuestra frontera sur ha aumentado casi 4 veces. Llegamos a la parte final del video, recuerden suscribirse, darle like y compartirlo, para que le podamos llegar a muchas más personas. Nos vemos en la próxima entrega con más información.